La historia. La historia es una magnífica oportunidad para conocernos y entendernos como personas y sociedad. Existen situaciones que vemos o vivimos que resultan inexplicables, pero si revisamos el pasado, podemos comprenderlas más. Esta puede entenderse de dos maneras: el conjunto de hechos humanos sucedidos o el estudio de esos hechos. La historia puede ser modificada, ya que está el que la creó y por otro lado el que la narra. Para conseguir que el estudio histórico sea científico, se intenta reducir la interpretación subjetiva del pasado. Para ello, se exigen dos condiciones: que la interpretación no sea totalmente subjetiva y que las etapas de la investigación histórica puedan ser verificadas y que la información sea real. Ordenadamente. Iniciamos con la prehistoria. La prehistoria abarca desde la aparición humana hasta cuando aparece la escritura. Después le sigue la Edad Antigua. La Edad Antigua inicia con la aparición de la escritura alrededor de los años 3000 a.C. y culmina con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. A la Edad Antigua le sigue la Edad Media, que comprende desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, que fue a manos de los turcos en 1453 después de Cristo. Después sigue la Edad Moderna, que abarca desde el año 1453 hasta la Revolución Francesa, que ocurrió en 1789. Y la Edad Contemporánea, que es en la que vivimos nosotros, que empezó desde 1789 a, obviamente, nuestros días. Aunque algunos consideran que la Edad Contemporánea acabó cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Ahora pasemos con el poblamiento de América. Hace aproximadamente 520 años, Cristóbal Colón descubrió América, pero a su llegada se encontró con el continente americano ya estaba poblado. Colón nunca supo el origen de los habitantes. Se tiene la idea de que durante la época de las glaciaciones, grupos de cazadores cruzaron a América por el estrecho de Bering, provenientes de Asia. Otros investigadores sostienen que los primeros pobladores de América fueron fenicios provenientes de Kublai Khan. Ahora pasemos con las principales teorías científicas sobre el poblamiento americano, autóctono, único y múltiple. Autóctono. En la década de 1880, Florentino Ameghino aseguró que la vida humana surgió en el América del Sur, creando la teoría del origen autóctono. El investigador presentó varias pruebas, como herramientas de piedra y huesos que supuestamente databan hace 3.5 millones de años atrás. La comunidad científica rechazaba mucho su teoría, pero Ameghino recuperaba más y más vestigios fósiles en la llanura pampeana de Argentina para sustentar su teoría. Después de estudiar los restos humanos que encontró, se dedujo que tenían fechas mucho más actuales que las que el hombre afirmaba que la vida había surgido. Ahora pasemos con la teoría único. Ales Dikla fue el autor de esta teoría, creada a principios del siglo XX, la cual establece que los seres humanos del norte de Asia llegaron a América y fueron los primeros pobladores. Gracias al congelamiento de los océanos, fue posible que el nivel del mar bajara, dejando al descubierto grandes territorios de tierra, entre ellos el estrecho de Bering, por el que fue posible que los seres humanos cruzaran y llegar de Asia a América. Por último es la teoría múltiple, iniciada por Paul Rivert. La teoría del origen múltiple propone, al igual que la anterior teoría, que el hombre llegó de Asia,
pero también establece que en menor cantidad. Llegaron los seres humanos de Oceanía por el Pacífico, exactamente de Australia, Polinesia y Melanesia. Rivera y Rico señalan que Rivet llegó a esta conclusión después de observar el parecido entre los cráneos de los indígenas australianos y otros de la Patagonia argentina. Ahora pasemos con los territorios que existían en esa época. El primero era Aridoamérica. Era un territorio seco y con climas extremos, formado por extensas planicies y altamontañas con grandes dificultades para la agricultura. Seguimos con Oasis América. Su territorio era seco, pero con importantes zonas acuíferas como lo son los ríos Bravo, Conchos, Yaqui y Sonora. Y por último seguimos con Mesoamérica, que era el mejor territorio para mí en lo personal, ya que tenía mucha vegetación, tenía costas tropicales, cumbres nevadas, bosques silvestres y podían hacer que su producción agrícola fuera muy abundante. Ahora pasemos con el periodo posclásico. El periodo posclásico se dividía en los siguientes: posclásico mixteca, tolteca, totonaca, huasteca y purépecha. El mixteca se subdivide en las áreas frías de la Sierra Madre Sur. Gracias a su geografía, basaban su subsistencia en la agricultura, cultivaban maíz, frijol, cebolla y calabaza. Los totonacas se ubicaban en la zona costera de Veracruz y el norte de Puebla. Construyeron el Tajín cuando penetraron el territorio veracruzano durante el Clásico. Su arquitectura era una mezcla de varias culturas, debido a que por su ubicación tenían que pasar a los demás pueblos para ir a la capital mesoamericana. Los toltecas vivieron en los alrededores de Toyán, Jicocotitlán, construida por los chichimecas en 1168 d.C., cerca de Tula, en México. Después de conquistar Teotihuacán, se establecen en la meseta central. Desplazaron a los sacerdotes del control político, pues su gobierno era militarista, aunque la jerarquía social dejaba a los militares en tercer lugar después de los nobles y sacerdotes. Los huastecas se ubicaban en las tierras bajas y cálidas a orillas del Golfo de México, en los estados de Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas. Por vivir cerca de los totonacas, se vieron influenciados al crear su propio estilo de arte. Su idioma era el maya. Los purépechas habitaron a las riberas de las islas del lago de Pátzcuaro en Michoacán. Su sistema político era dividido en que los sacerdotes y militares gobernaban al heredar el cargo. La agricultura fue muy productiva gracias a las cercanías con el agua. También trabajaban con la habilidad del cobre y el bronce, usándolos también en la agricultura. Ahora pasaremos a cuando Europa llega a México. Cuando los españoles llegaron al Nuevo Mundo, este estaba lleno de tradiciones y culturas muy diversas y opuestas entre sí. Los invasores no lo entendieron y los invadidos no pudieron contraponerse a la fuerza de las armas y a las estrategias que tenían los españoles. Además, también los españoles venían con nuevas enfermedades a las que nosotros no habíamos estado enfrentándolas. Todo esto comenzó cuando Portugal empezó a hacer viajes de exploración y cuando Cristóbal Colón le propuso a los portugueses seguir con su ruta. En todo ese intervalo de tiempo se hicieron 4 viajes en los cuales empezaron a explorar el territorio americano, y ya después llegó Hernán Cortés, que fue un gran soldado y excelente negociante. Esto lo hizo un gran líder y un buen estratega. Ellos empezaron a proponer conquistar Tenochtitlán cuando empezaron a explorar América. Obviamente el líder era Hernán Cortés, y pues decidió
hacer investigaciones sobre Tenochtitlan y ver de qué manera podían atacarlos. Así que primero Cortés quiso hacer una pequeña reunión con Moctezuma, a la cual Moctezuma lo recibió pacíficamente, y Cortés, como ya lo mencioné, es un buen estratega, pues era una trampa y capturó a Moctezuma sin que éste se opusiera y masacró a los cholultecas. Su reinato duró desde 1521 a 1821. Y ahora llegamos a la vida de España en México virreinal. El norte de México y parte sur de Estados Unidos fueron las últimas áreas del país donde se fundaron ciudades. La mayor población hispana se concentraba en la Ciudad de México. La organización política fue cuando la corona española introdujo un gobierno centralizado y autoritario en la Nueva España. Y la organización económica fue mayormente de los trabajos de ganadería, minería y agricultura. La distribución de tierras era fundo legal, que era de tierras dedicadas para ubicar el templo, el ayuntamiento, las plazas, las calles y las casas y los corrales. Luego seguían los propios, que eran usados para cubrir con el producto proporcionado los gastos públicos. Los ejidos pertenecían a todo el pueblo, servían para la obtención de leña a las afueras de la ciudad. Y luego seguían las tierras de repartimiento, que eran derecho inalienable que se podía heredar pero no vender. Se otorgaba a todo jefe de familia y se pedía con la extinción de la misma. Organización social durante el virreinato. Junto con el mestizaje surgieron otros grupos sociales, los indígenas, españoles, criollos, negros y asiáticos. Y de ellos nacen mestizos, que era la mezcla de español con indígena, los zambos, que era mezcla de indígena y africano, cambujos, mezcla de indígena y asiático, castizos, español y mestizo, mulatos, mezcla de español y negro, moriscos, mezcla de español y mulato, y los albinos, mezcla de español y morisco. Y ahora llegamos a la vida de España en México virreinal. El norte de México y parte sur de Estados Unidos fueron las últimas áreas del país donde se fundaron ciudades. La mayor población hispana se concentraba en la Ciudad de México. La organización política fue cuando la corona española introdujo un gobierno centralizado y autoritario en la Nueva España. Y la organización económica fue mayormente de los trabajos de ganadería, minería y agricultura. La distribución de tierras era fundo legal, que era de tierras dedicadas para ubicar el templo, el ayuntamiento, las plazas, las calles y las casas y los corrales. Luego seguían los propios, que eran usados para cubrir con el producto proporcionado los gastos públicos. Los ejidos pertenecían a todo el pueblo, servían para la obtención de leña a las afueras de la ciudad. Y luego seguían las tierras de repartimiento, que eran derecho inalienable que se podía heredar pero no vender. Se otorgaba a todo jefe de familia y se pedía con la extinción de la misma. Organización social durante el virreinato. Junto con el mestizaje surgieron otros grupos sociales, los indígenas, españoles, criollos, negros y asiáticos. Y de ellos nacen mestizos, que era la mezcla de español con indígena, los zambos, que era mezcla de indígena y africano, cambujos, mezcla de indígena y asiático, castizos, español y mestizo, mulatos, mezcla de español y negro, moriscos, mezcla de español y mulato, y los albinos, mezcla de español y morisco. La existencia de la iglesia durante el virreinato. El rey español impuso a los colonizadores que evangelizaran. Fue así como se ligró la conquista espiritual. Y la iglesia transformó las ideas indígenas y sus convicciones, destruyendo sus ídolos y códices. Y también surgió el regio patronato indiano, cuya función era regular y atender las relaciones con la Santa Sede, edificar templos y fundar conventos, percibir el diezmo y sostener el clero y aceptar o ignorar órdenes religiosas.
Por otra parte, la corona española se valió del patronato real, el cual era un permiso otorgado directamente por el Papa para ejecutar el poder espiritual de conquistar, colonizar y fundar misiones. Los grupos eclesiásticos existentes en la Nueva España estaban formados por el clero regular y el secular. El clero regular eran los franciscanos, jesuitas, dominicos, agustinos, carmelitas descalzos. Todos aquellos alcanzaron poder económico y político. Por otra parte, el secular son los que administraban las iglesias y el cobro de diezmo y tenían abuso de poder. La riqueza de la iglesia en la Nueva España se consiguió a través de las mercedes reales, las limosnas y herencias de los ricos penitentes, el diezmo que se cobraba de manera obligatoria, las limosnas de las misas y los intereses cobrados al realizar préstamos. Empezamos hablando con la dinastía Borbón. Los antecedentes borbónicos. La familia Habsburgo, de origen austríaco, ocupó el trono español desde el siglo XVI. Y es así como llegaron las reformas borbónicas, estables y funcionando en España. La familia Borbón gobernó el imperio de 1759 a 1788 por el medio del rey Carlos III, quien buscaba avanzar y salir del atraso. Las reformas borbónicas buscaban incrementar la economía mediante estímulos fiscales a ciertos sectores económicos particulares, especialmente al comercio con España, lo cual queda testificado en una resolución de 1778, que declara libre el comercio entre América e Iberia. Sin embargo, el monopolio comercial continuaría al no poder atracar las embarcaciones en otro puerto que no fuera español. Ahora llegamos hasta la época de la independencia. El camino a la independencia comenzó con el grito que Hidalgo realizó en la ciudad de Dolores el 16 de septiembre de 1810, después de que se descubrieran sus juntas de conspiración en la ciudad de Querétaro. Además de Miguel Hidalgo y Costilla, estaban Josefa Ortiz de Domínguez, esposa del mismo corregidor de Querétaro Miguel Domínguez, Ignacio Allende y Juan Aldama. Hidalgo mandó tocar las campanas de la iglesia para reunir a la gente, que confundida se encaminó hacia el templo, mediante un elocuente mensaje en el que les recordó los sufrimientos vividos por ellos y sus antepasados, y los que posiblemente podían vivir sus hijos si no hacían algo al respecto. Los invitó a luchar contra el mal gobierno, y así el pueblo, motivado por aquellas palabras y reflexiones, se convirtió en insurgente. Hombres y mujeres pacíficos pasaron a ser rebeldes. El gobierno no imaginaba aún la magnitud de la proeza que aquel sencillo y mal preparado ejército iniciaba. En Atotonilco, los insurgentes tomaron como estandarte representativo de su tropa la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entraron a Guanajuato 2 semanas después, donde Hidalgo no pudo detener a la turba que se dedicó a robar y saquear. Ahí aconteció la intervención del Pípila para tomar la Alhóndiga de Granaditas, en la que estaba atrincherado el ejército realista. Una gran cantidad de realistas murió a manos de los insurgentes. Los insurgentes derrotaron al ejército realista en el Monte de las Cruces, a la entrada de México en octubre. Hidalgo, en lugar de entrar y tomar la capital, ordenó replegarse. Esto desanimó a sus seguidores y fortaleció a los realistas. A partir de esta acción, las derrotas empezaron a suceder. La primera ocurriendo en Aculco. Dicha derrota obligó a Hidalgo a retirarse a Guadalajara, donde realizó una serie de disposiciones buscando fortalecerse. Decidió abolir la esclavitud, suspender el pago de todo tipo de tributo y devolver las tierras comunales a los indígenas. Allende se retiró a Guanajuato. Allende e Hidalgo planearon la defensa de la ciudad de Guadalajara el 17 de enero de 1811. Sufrieron su última derrota en Puente Calderón. 5,000 realistas vencieron a 90,000 insurgentes. Los rebeldes huyeron hacia el norte, donde de nuevo los vencieron en la hacienda de Pabellón. Hidalgo fue degradado y desconocido. En su lugar se nombró como líder a Ignacio López Rayón. Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez huyeron a Aguascalientes. De allí se dirigieron a Estados Unidos para pedir apoyo económico, pero el jefe libertador Elizondo los traicionó en Coahuila. Arrestaron a los 4 en Acatica de Baján y los enviaron a Chihuahua para ser juzgados. A Hidalgo se le imputaron delitos de alta traición, sedición y conspiración, crímenes y asesinatos. Fue obligado a firmar una declaración de haberle fallado al rey y a Dios. Con un cuchillo le rasparon las manos y las yemas de los dedos con el fin de quitarle la potestad sacerdotal. Fue despojado de sus vestiduras sacerdotales y su tonsura. Ya degradado de sacerdocio y puesto de rodillas, se leyó su sentencia.
excomunión y pena de muerte por traición a la patria. Fue fusilado el 30 de julio de 1811 por las fuerzas realistas. Primera etapa de Morelos. Fue apoyado por los hermanos Galeana. Morelos derrotó a 3 jefes realistas, París, Cosio y Fuentes, tomando casi todo el estado de Guerrero. La segunda etapa de Morelos inició con la toma de Izúcar, Puebla y Cuernavaca. 3 meses de sitio por parte de los realistas de Félix María Calleja. Morelos fue nombrado comandante del ejército insurgente. El Congreso de Chilpancingo y la Constitución de Apatzingán. El Congreso Insurgente de Chilpancingo inició el 13 de septiembre de 1813. Morelos se autodenominó siervo de la nación. Morelos generó el documento más trascendente de la lucha independentista, Sentimientos de la Nación. Constitución de la América Septentrional. Promoción del nacionalismo de los ciudadanos. Énfasis en la soberanía. Se formulaba la emancipación de Fernando VII y la separación de la autoridad española. Redactada por Carlos María Bustamante y Andrés Quintana Roo. Fue el 22 de octubre de 1814. Calleja apresa a Morelos y lo sentencia a muerte, y así fusilan a Morelos en Ecatepec el 22 de diciembre de 1815. Bien sabían los realistas que Morelos sostenía todo el aparato insurgente. Su muerte trajo el abandono de la lucha organizada. Algunos rebeldes conocidos huían por temor de morir. La lucha continuó, pero los grupos que peleaban eran caudillos secundarios. Sus tropas, así como aparecían, desaparecían. Calleja ofreció el indulto para evitar más muertes y hacer más rápido el regreso de la paz nacional. Muchos lo aceptaron mientras que otros murieron en persecución. El último líder insurgente en morir fue Manuel Mier y Terán. Gran estratega militar con un ejército muy disciplinado, fue sometido en 1817. Parecía que todo había terminado y que de la pelea por la libertad solo quedaban revueltas de bandoleros. Pero la tranquilidad duró poco. El 15 de abril de 1817 apareció un joven español de nombre Francisco Javier Mina para dar un nuevo impulso a la lucha. Con sus ideas liberales y en defensa de la Constitución de Cádiz, huyó de España rumbo a Francia y después a Inglaterra. Ahí se relacionó con el mexicano Fray Servando Teresa de Mier, quien lo convenció para viajar a México y luchar contra el absolutismo. Mina consiguió que 32 oficiales españoles, italianos e ingleses lo acompañaran. Obtuvo crédito para armamento y desembarcó con 300 hombres en Soto la Marina. La etapa de la resistencia no terminó con la muerte de Mina. Guadalupe Victoria en Veracruz y Vicente Guerrero en las montañas del sur mantenían viva la llama de la esperanza emancipadora. El primero ya tenía experiencia de luchar bajo las órdenes de Galeana y Morelos. A Guerrero también lo reconocían y le seguían muchos adeptos. Además, contaba con varias victorias que le permitieron ser nombrado jefe de las tropas sureñas en 1816. La Constitución de Cádiz en España fue de suma importancia para la independencia de América. Sus conceptos, contrarios a las creencias feudales, desvalorizaban las creencias divinas y dogmas, e igualaban a los seres humanos comunes con la nobleza. El clero y los funcionarios gubernamentales, además, permitían libertad de imprenta, promovía la libertad de comercio, erradicaba la Inquisición para quitar el poder que la Iglesia tenía sobre la vida del hombre. Y lo más importante, el pueblo podía llegar al Parlamento mediante el voto. Para el gobierno novohispano, la inspiración de la Constitución de Cádiz era peligrosa, porque venía a debilitar todo el esfuerzo realizado durante 10 años de lucha contra los insurgentes. La lucha insurgente estaba a punto de lograr su victoria y conseguir la independencia. Los mismos realistas se vieron acorralados de un lado por la Constitución de Cádiz, que los obligaba a dejar libre a México, y por el otro a los caudillos insurgentes presionando. A pesar de estas claras señales de derrota, decidieron seguir la lucha por su ambición. La debilidad humana en personas que tienen muchos bienes puede llevar a la ruina a todo un sistema. La situación rebelde de la Nueva España no termina. El virrey Calleja deseaba conseguir la paz y tranquilidad vivida en otros tiempos. Los enfrentamientos entre realistas e insurgentes no cesaban, especialmente en el sur, con lo que no se contaba con la aparición del rey de España Fernando VII, quien presionado por los liberales decretó la activación de la Constitución de Cádiz, que había quedado sin función desde 1814. El virrey había pensado con cordura que aceptaría la independencia, pero un grupo de eclesiásticos que dirigía Matías de Monteagudo y otros ricos propietarios no estaban de acuerdo. Se reunieron en el templo de la profesa de la Ciudad de México para fabricar un plan que les permitiera vivir como hasta ahora lo hacían.
Decidieron esconder el contenido de la Constitución española y seguir afirmando la ausencia del rey para dejar el poder aún en manos de Apodaca. Buscaron además a la persona idónea para gobernar, una persona en quien confiara la gente, el alto clero y los gobernantes, y lo encontraron en el coronel Agustín Iturbide, que vivía en la ciudad sin ejercer funciones militares. Iturbide estaba suspendido de sus funciones porque tenía fama de sanguinario y de enriquecimiento ilícito. Incluso así el sacerdote Monteagudo convenció al virrey para entregarle la plaza del comandante del sur. Iturbide fue nombrado comandante general del sur el 9 de noviembre de 1820. Se le recomendó acabar con los insurgentes o traer a las filas realistas a Vicente Guerrero y a Pedro Asensio Algeciras. Iturbide envió una serie de cartas a Guerrero exhortándolo a adherirse a él para luchar contra la corona española. Sin embargo, el líder insurgente le responde diciendo que él debería unirse a la causa rebelde basada en la pureza de la conciencia y agregó que le gustaría morir luchando por la libertad. En la tercera carta invitan a Guerrero a Chilpancingo para una entrevista. La misiva iba acompañada con el Plan de Independencia de la Nueva España, conocido como ahora el Plan de Iguala. A Anastasio Bustamante y Luis Cortázar también se les invitó para unirse. El 24 de febrero de 1821 Iturbide reunió a su tropa en Iguala y les dio a conocer el contenido de la Declaración de Independencia de México y la emancipación absoluta de España o cualquier otra nación. Se formó el ejército de las tres garantías, y estas eran: religión católica como única, la independencia de los españoles y la unión de todos los americanos que vivían en la Nueva España. El virrey Apodaca fue obligado a renunciar y su puesto fue rápidamente ocupado por Don Juan o Don Ju. Iturbide buscó que aceptara la independencia de México y lo consiguió el 24 de agosto de 1821 en la villa de Córdoba, en la firma del Tratado de Córdoba.